entendemos por albinismo? Al contrario de lo que la mayoría de la población piensa, esta condición genética no afecta únicamente a la piel y al cabello. Se caracteriza también por alteraciones importantes en la visión. A esto se le puede asociar o no ausencia de pigmentación en la piel o en el pelo. Pues yo creo que hay dos cosas del albinismo que la gente desconoce principalmente. La primera es que el albinismo es muchísimo más variado, diverso de lo que en principio pensamos, porque siempre asociamos el albinismo con una persona que carece casi absolutamente de pigmentación, pero hay muchas personas con albinismo que sí que pigmentan, al menos en parte, porque hay muchos más tipos de albinismo de los que en principio somos conscientes. Y la otra gran cuestión que siempre se ignora es que el albinismo implica siempre una baja visión. Una de cada 50 personas es portadora de alguna mutación genética asociada al albinismo. En consecuencia de la diversidad genética de los humanos, existen muchos tipos y cada persona podrá manifestar esta condición de una manera e intensidad distinta. Pero precisamente es la limitada visión que presentan la característica que más comparten todos los diferentes tipos de albinismo. Las personas con albinismo carecen de fóvea, que es la retina central a través de la cual percibimos los objetos, y por eso el cerebro no acaba de entender las órdenes que recibe desde nuestros ojos y intenta que los ojos se muevan para conseguir encontrar ese objeto de forma enfocada sin conseguirlo. Esto provoca esta manifestación neurológica del albinismo, que es diagnóstica, que aparece prácticamente en todas las personas con albinismo, que es el nistagmo. Otra de las alteraciones asociadas a esta condición es la falta de visión tridimensional, la dificultad de distinguir los objetos con el fondo. Esto hace que una persona con albinismo vea la vida como si fuera a través de la televisión, en 2 dimensiones. Todo ello está unido a la falta de contraste y de agudeza visual. Para que lo entendamos mejor, si por ejemplo ven una mancha negra a 2 o 3 metros, no serán capaces de diferenciar si se trata de un agujero en el que se pueden caer o una mancha de aceite. El problema fundamental en la visión de las personas con albinismo es su falta de agudeza visual, su falta de precisión en la visión. Son capaces de ver evidentemente por donde andan y esto no les impide disfrutar de un paseo por el campo donde estoy yo ahora, pero difícilmente van a poder apreciar ni disfrutar de esta sierra del Guadarrama, esta sierra de Madrid Nevada que tengo a mis espaldas. La hipopigmentación también afecta a los ojos. Gafas de sol y protectores solares son los mejores aliados en el día a día de una persona con albinismo. Evitar los daños que pueda causar el sol es su premisa principal. I also love to play beach volley, but I cannot do it in the daytime. So it's very important for the sun protection. For the basketball, for example, I prefer to go inside, indoor sports. So because outdoor sports, you need to do it in the evening, sunset time or early in the morning. So it's very important you should care yourself for the sun protection. Tras un estudio realizado a nivel europeo, observamos que hay diferentes realidades según cada país, pero las personas con albinismo que realizan algún deporte suelen estar integradas en grupos de entrenamiento, escuelas deportivas o realizan actividades lúdico-deportivas. And in sports for people with disability, I could really use and see like sports is doing something else than just being a sport. It makes friends, it goes on health issues, inclusion in schools, and I think that's the key issues why I think it's so important. Para el desarrollo de cualquier actividad deportiva es fundamental proporcionar a la persona con albinismo los recursos y los materiales necesarios para que pueda realizarla con éxito. El decir que unos deportes son más apropiados que otros será decisión del propio deportista y dependerá principalmente
de su tenacidad, pero también del soporte técnico, la adaptación y la metodología de entrenamiento que se le proporcione. La plena inclusión al grupo en el que se realice la actividad será determinante para su motivación. When I'm on the ice and when I practice figure skating, I feel really happy and I feel really comfortable on the ice and with the people that I train with. So I forget if I'm stressed about something or something like that. I totally forget it and just think about what I'm doing right there. And then, Lo que sí que podemos asegurar es que los deportes en los que es necesario localizar y centrar la atención visual en un objeto rápido en movimiento pueden resultar más complejos. En estos casos, existen personas con albinismo que han desarrollado destrezas desde pequeños para ser capaces de aprovechar la información auditiva o material que se les proporciona. Sometimes, especially if it's a team sport and if it's a competition, sometimes people may think that you are not doing it very well. So in that case, you can be discriminated. Actually, my trainer, she's very cool. She's like if I didn't have anything with my eyes or something like that, and if I need help or something, I would ask her, and she would always be like, "Yes, how can I help you? Let me show you something," and that's very easy for me. Las nuevas tecnologías pueden ser una alternativa de aprendizaje muy novedosa y muy útil. Con ellas, de una forma muy directa, se puede corregir posturas, aprender técnicas paso a paso, complementando las explicaciones orales y las prácticas. El entrenador será una figura clave, un pilar en el que se apoyará el deportista con albinismo, para sentirse seguro en sus entrenamientos y actividades. Será el encargado de que las pueda realizar sin riesgo y de la forma más efectiva para alcanzar los objetivos. La confianza mutua entre el entrenador y el atleta o deportista es clave para fomentar la progresión en el aprendizaje. I was surprised the abilities that people with a disability have. They just need the possibilities to act like everybody else. So going to see like they have limited ways of going into sports, the ways of opening minds and said, okay, I can participate. So going from not able to able, that was really interesting and mind-blowing. Algunos deportistas con baja visión, como sucede en el caso de las personas con albinismo, necesitan un apoyo o guía para poder realizar su práctica deportiva. La figura del guía en estos casos es muy importante, ya que se convierte en un apoyo visual extra. Suple la visión del atleta, se adelanta a las dificultades y problemas que el deportista pueda encontrar al realizar su actividad. Debe ser un punto de apoyo efectivo que fomente el trabajo y el esfuerzo, pero también la autonomía. No podemos olvidar el papel de la familia. Ellos entienden la condición y son los que al principio ofrecen esa primera toma de contacto con el deporte. Pues es muy importante porque es como mi punto de apoyo. Son las personas que más me ayudan. I think a family is very important because they need to stand for you. They need to be there for you. Pretty important. I feel like if your family supports you, then you're definitely going to get further. En muchas ocasiones, los entrenadores, los guías o incluso la familia son los encargados de atender a los deportistas, de motivarlos, incluso de asumir el papel que debería desempeñar un psicólogo. Pero en el ámbito deportivo no es muy frecuente encontrarlo. I've never thought about having a psychologist to support me, but I think I'm a psychologist myself, so I do know of the importance of this also for sports, and I think it would actually help me, like for some situations, especially when I don't have the confidence that I can do it myself. There I think it could be helpful to have someone who is actually specialized in this area. Los deportistas deben de ser conscientes de las dificultades con las que se van a encontrar por su déficit visual. Estas no deben de convertirse en limitaciones, sino en oportunidades para asumir retos. Para ello, la integración en grupos es necesaria, ayudará al desarrollo de la autonomía y fomentará la independencia.
La mayoría de las actividades deportivas que se proponen y se practican se suelen realizar al aire libre. Esto conlleva una excesiva exposición al sol y, por lo tanto, la aparición de una barrera muy importante para las personas con albinismo, la derivada por sus características cutáneas. Siempre que se pueda, se evitarán las horas centrales del día, ya que pueden ser, aún si cabe, más perjudiciales. Las personas con albinismo deben de ser estrictamente cuidadosas con su piel y deben usar de forma habitual la protección adecuada para no sufrir quemaduras. Por ello, la crema solar se hace un elemento imprescindible para su práctica deportiva diaria. Además de las barreras cutáneas, a la hora de realizar cualquier actividad deportiva con personas con albinismo, se deben evitar la realización de los ejercicios de cara al sol o a una luz intensa, para evitar así el deslumbramiento del deportista. Tanto el exceso de luz como la escasez de ella pueden ser un obstáculo añadido, ya que provocan que la persona con albinismo pierda cualquier posible contraste. Especially for the basketball, the hardest one is the lights in the sports room because they generally put the lights at top floor. So when you look up to grab the ball, for example for the rebound, it's not easy to see the ball. So if the light is maybe on the sides, it can be easy. It doesn't really affect me on training, but when I'm on competitions, it's really hard for me because when the sun's very low, I can't see the jumps that well, and that might be very dangerous for me. So it's always important for me to have a look first, and if there are very bad conditions with the sun in the morning or in the evening, I can't participate. It's very important to put sunscreen on and to look at the lights because if the lights are too strong, then it can hurt my eyes. So I think that's important. Even if you do sports inside. Otra barrera, quizás menos conocida, pero más limitante, es la visual. Hemos de tener en cuenta que no todas las personas con albinismo tienen el mismo resto visual, ni siquiera el mismo campo visual. Los entrenadores, guías y técnicos deben de ponerse en la piel de la persona que quiere practicar el deporte, averiguando cómo ven y decidiendo la mejor opción para suplir esa deficiencia visual en su práctica diaria. Si analizamos bien los aspectos relativos a la visión y su relación con el deporte, el tener la agudeza visual afectada provocará que no se identifique un objeto a cierta distancia. Incluso el percibir un objeto en movimiento resulta todo un reto. La fotofobia puede provocar deslumbramientos que impidan ver, por ejemplo, por dónde vas corriendo, ya que el sol en determinados momentos puede cegarte. La visión estereoscópica reducida interfiere en la percepción de la profundidad, es decir, el poder distinguir si estás muy cerca o no tanto de otro corredor. Y esto, en ocasiones, es muy complicado. Y yo necesito guía porque tengo baja visión y esto hace que no vea las calles de las pistas o me tropiece o me choque con la gente. Y el hecho de tener un guía hace que todos estos obstáculos desaparezcan. Nosotros para correr utilizamos esta cuerda que nos la colocamos así y corremos sincronizadamente. De forma que se llama de espejo, es decir, cuando ella lleve su brazo izquierdo delante, el mío el derecho. En las actividades deportivas en las que se deba localizar un objeto pequeño en movimiento, siempre que el deportista no sea capaz de percibirlo con la suficiente anticipación, se modificará su forma y contraste. Los balones, por ejemplo, deben de ser más grandes, de un color adecuado y contrastado. En la práctica del baloncesto, la recomendación sería utilizar un balón sonoro y, a ser posible, de un color que puedan distinguir con facilidad. In general, all colors are okay as long as they're mostly it's about the contrast. So contrast is important, and then of course, if it's all very light colors and there's bright light, then sometimes it's difficult to distinguish. So then it would be a bit, in general, darker colors, but mostly it's about the contrast. I think if it is dark and if the equipment is light, it's easier to see. Cuando bota, además de hacer ruido, la pelota, yo juego con pelota naranja. Lo único que en el campeonato de España son blancas, pero
juego con pelota naranja y se distingue muy bien de la mesa, entonces es bastante fácil. Otra recomendación sería evitar los ejercicios con objetos y obstáculos en profundidad espacial. Si se realizan, se debe orientar con estímulos o referencias sonoras. Un ejemplo sería la práctica del salto de longitud. Se orientará la llamada en línea recta cuando el deportista no vea las líneas del suelo y se le avisará en el momento de la batida. Por ejemplo, la prueba de salto de longitud, la tabla de batida sí que está adaptada con un metro de cal para que las personas que vemos un poco menos podamos ver y saber dónde hay que saltar. Luego, por ejemplo, yo cuando hacía atletismo fui campeón de España de salto de longitud junior. Es que no hay, es un deporte muy, para cualquier persona que tiene más visibilidad, es un deporte muy accesible. Pues mi entrenador, cuando voy a hacer una salida al 100, por ejemplo, pues él me avisa y dice, suele gritar, ¿vale? Porque él está al final de meta, grita diciendo, yo loco, cuando te dé preparados, listos ya, ahí cuando tiene que gritar ya para que yo lo escuche y ya poder salir. Porque si no escucharía, pues no entendería si tengo que salir o tengo que esperar y todo eso. Y hay momentos que me ha pasado y sobre todo los lunes y miércoles que hay mucha gente, pues me suele decir que me vaya a la calle 3, calle 4, para que ellos no se choquen conmigo ni yo con ellos. La concienciación de las personas del entorno en el que las personas con albinismo van a practicar su deporte es necesaria. Es muy importante trabajar actitudes de respeto y tolerancia en el grupo. Así, las peculiaridades derivadas por su condición genética se comprenderán y asimilarán de forma natural. Es cierto que cada persona tiene una respuesta particular a estas vivencias y sin duda, esa respuesta marcará a cada uno de una manera distinta. En lo que se debe de trabajar es que ésta sea positiva y ellos lo vivan así. Los objetivos de la práctica deportiva no son los mismos cuando se realiza a nivel recreativo que cuando se hace por mantenimiento físico. Tampoco cuando se busca formación global del deportista, con competición, como es el caso del deporte escolar, o si el objetivo es el rendimiento deportivo o el alto rendimiento. Pero sea cual sea el objetivo, debemos plantearnos los mismos retos para el deportista sin discapacidad que para el deportista con albinismo. Gracias a la práctica deportiva, los deportistas con discapacidad pueden interactuar con otros sin discapacidad. Los objetivos para las personas con albinismo están divididos en dos. En primer lugar, aquellos comunes para todas las personas con o sin albinismo que practican deporte, como pueden ser el desarrollo de las capacidades físicas básicas o la modificación de la composición corporal. Por otro lado, se darán unos objetivos específicos que se dan especialmente en este colectivo, derivados de sus características. Algunos de ellos les permitirán un aumento de la autoestima, un incremento en la autonomía y ampliarán las relaciones interpersonales, lo que dará lugar a un crecimiento físico y personal. Las competencias básicas de las personas con albinismo en la práctica deportiva van estrechamente ligadas a los profesionales que trabajan con ellos. Estas competencias deben ayudarles a un autoconocimiento personal. Conocerse mejor es clave para ser consciente de las limitaciones que se tienen y aprender a superarlas día a día. Y pese a no llevar guía, también tengo unas ciertas dificultades porque a veces los niños se cruzan por la pista y no los veo bien y tropiezo, o también muchas veces cuando el sol está bajo, ya por la tarde, me cega la luz y no puedo ver bien o me choco con niños más fácilmente o también tengo miedo de salirme de la pista. Trabajar estas competencias con ellos, guiándolos de manera correcta, favoreciendo su progresión en el deporte e incluso en su vida diaria, serán una vía de inclusión definitiva. Para ello, es necesaria una metodología adaptada a las necesidades, buscando la formación específica si fuera necesario.
Las competencias necesarias son aquellas que nos van a permitir realizar con seguridad y calidad una actividad lúdica o deportiva con el niño con albinismo. Tenemos que darle gran importancia a los materiales, porque sin unos materiales adaptados, realizar todo lo que queremos sería bastante complicado. Por otro lado, tenemos la formación del profesional. Sin una buena formación, adaptar el espacio y el entorno que va a rodear al niño con albinismo sería bastante complicado. Por último, tenemos que tener una buena base administrativa y estructural, porque con ella podemos lograr lo que queremos de manera más fácil. Cuando se habla de actividades deportivas adaptadas, es porque en la actividad deportiva se va a modificar algún aspecto: metodología, materiales, reglamento, personal de apoyo, para facilitar la práctica a las personas con discapacidad. Y cuando se habla de actividad deportiva inclusiva, es porque ésta servirá para relacionarse, integrarse y desarrollarlas de forma plena con el resto de usuarios, entorno o sociedad en general. En el entrenamiento de personas con albinismo siempre vamos a tener en cuenta una serie de parámetros, tanto si entrenan integrados en un grupo donde el resto de participantes deportistas no tienen discapacidad visual, como si todo el grupo sí que la tiene. La información verbal es la principal vía de comunicación e información para nuestros deportistas. A lo largo de mi trayectoria profesional tengo que deciros que he podido disfrutar junto a deportistas con albinismo en actividades lúdicas tales como el senderismo, montañismo, los bolos, juegos dinámicos de saltos y carreras, rocódromo, alpinismo, cicloturismo o la propia equitación. Y en deportes paralímpicos tales como el atletismo, la natación, el judo, el esquí, el ciclismo en tándem de competición, la vela, el ajedrez, el golbol, el fútbol sala o el tenis. Y todos estos deportistas han demostrado que son capaces de hacer todo lo que se propongan en el mundo del deporte. I practice figure skating. Doing horse riding, for exact, it's show jumping. I practice several sports actually, but more commonly I play basketball every week, almost every week. I do rock climbing, and apart from that I go running, skiing in winter, and sometimes dancing and biking. Judo, swimming and athletics. Ahora mismo el atletismo. Atletismo y gimnasia. Es el atletismo y en concreto la especialidad correr los 100 metros lisos y hacer salto de longitud.